Las motos son un vehículo muy utilizado en la isla. La mayoría de los accidentes en motos son fatales. De hecho, la segunda causa de muerte en los jóvenes de 15 a 29 años son los accidentes de tránsito. Cuide su vida y la de los demás siguiendo algunos consejos para hacer más segura su conducción en la vía. No adelantes por la derecha. Esta maniobra se efectúa por el costado izquierdo de la calle y a una velocidad moderada. Equipamiento básico de motos. El equipamiento básico de las motos es ruedas en buen estado, luces altas y bajas, las cuales deben estar encendidas en todo momento, luces de freno, intermitentes delanteros y traseros, luces reflectantes y los dos espejos. Equipamiento básico del conductor. Los elementos básicos del conductor de motocicletas es el casco certificado, preferentemente integrales, calzado cerrado que cubra el tobillo e idealmente utilizar ropa reflectante o llamativa que cubra en totalidad su cuerpo. Además, está prohibido el uso de audífonos. No transitar ni estacionarse en las veredas. Las veredas son de uso exclusivo para que coro, NUA, adultos, jóvenes y nuestros niños que son peatones caminen con tranquilidad. No pongas en riesgo la vida de los demás. No más de 2 personas en la moto. La moto no es un vehículo familiar. Las motos que circulan por la isla son de capacidad exclusiva para 2 personas. Además, tanto piloto como acompañante deben llevar casco al momento de circular por la calle. Ruidos molestos, contaminación acústica. Rapa Nui se ha caracterizado siempre por ser un lugar tranquilo. El sonido que haces con tu moto no hace más que molestar a tu entorno. El respeto es uno de los valores principales de esta tierra. No levantes las ruedas. La práctica del jacarere no es una conducta permitida en la vía pública. Esta acción podría generar accidentes tanto en quien la realiza como en quienes involuntariamente la presencian. No levantes más tus ruedas, respétate a ti y a tu entorno. Por favor, no conduzca bajo la influencia del alcohol o drogas. Siendo más conscientes, mejoraremos nuestra convivencia vial, evitaremos accidentes y aportaremos en un entorno con amor. Cuidémonos y cuidemos a los demás para no perder a ningún otro hijo de nuestra tierra. El cambio es ahora. Un mensaje de la ilustre municipalidad de Rapa Nui. Rapa Nui Haimahatu.